Continuando con el tema de switcheo, capa 2, ya vimos en la clase pasada que vimos el funcionamiento de un switch, vimos la tabla de direcciones MAC, vimos en el momento de que se enciende cómo se va completando la tabla de direcciones MAC, habíamos comentado de que las ventajas que tenía el switch sobre un hub. También entre tanta variedad en el mercado de dispositivos, qué características tenemos que mirar a la hora de elegir uno. Vimos que no es lo mismo comparar un dispositivo económico en cuanto a prestaciones y servicios frente a un equipo más robusto, más orientado al uso corporativo. Por eso ahora vamos a ver las diferentes configuraciones que le podemos agregar a un switch administrable, específicamente de la línea Catalyst del fabricante Cisco, siempre recordando de que por más que nosotros configuremos información relevante a la capa 3 del modelo OSI, le configuremos una IP al switch, un direccionamiento IP, como es la IP, el gateway, máscara, etcétera. Esa información nos permitirá a través de la red conectarnos y administrarlo. ¿Eso qué significa? Que el dispositivo no deja de ser un dispositivo ubicado en un dispositivo de capa 2, en donde no toma ninguna información relevante al protocolo IP, sino solamente conmuta paquetes Ethernet. Entonces por eso vamos a ver las diferentes configuraciones que le podemos hacer. Primero tenemos que saber, a la hora de estar frente de un switch, cuáles son sus conexiones físicas para nosotros poder establecer la conexión, tanto Ethernet como administrarlo por primera vez. Si es un switch que no tiene ninguna dirección IP, bueno, necesitamos una conexión física para poder conectarnos y comenzar a configurarlo. Como configuraciones básicas vamos a ver el direccionamiento IP que le vamos a dar, en este caso direccionamiento IP en su versión 4, como lo es la IP del switch que va a tener, la IP del siguiente salto. Vamos a configurar las consolas virtuales, vamos a habilitarle un protocolo en ruta de acceso remoto como lo es Telnet y SSH. Si bien en la actualidad ya sabemos la ventaja que nos da un protocolo sobre el otro, está bueno partir de la manera más sencilla configurando Telnet y después descifrar esa conexión a través de SSH en su versión 1 o 2. Vamos a ver el estado de una interfaz, vamos a ver cómo podemos ir viendo la tabla de direcciones MAC. Vamos a aplicar alguna política de restricción a los puertos físicos del switch utilizando por security. Vamos a agregarle un nombre al switch y vamos a protegerlo desde el punto de vista de agregarle una contraseña a la hora de conectarme al switch de manera local, a través de un cable, de manera física a través de un cable, o de manera remota a través de un protocolo de acceso remoto. Vamos a configurarle un banner para mostrar una descripción a la hora de yo establecer una sesión con él, una línea de terminal. Vamos a configurar el exit timeout, que es cuando, si en un intervalo de tiempo yo no me comunico con el switch, esa sesión se cierre y para poder reanudarla necesito volver a ingresarle las credenciales, principalmente para no establecer una sesión, supónganse localmente o remotamente, y el administrador de la red se va a otro
a otro equipo y queda esa sesión establecida remotamente. Y bueno, si el administrador no está presente en el equipo, cualquier usuario tiene un punto de entrada para ingresarle comandos, ver las configuraciones y etcétera, ¿no? Una de las cosas que comentamos en la clase de repaso de conceptos previos es que en la actualidad seguimos teniendo dispositivos que se conectan a una velocidad inferior y a un modo diferente al que estamos acostumbrados. Como por ejemplo, existen dispositivos en el mercado que no tienen su tarjeta de red con velocidades de gigabit, que no tienen para cambiarle el modo de acceso a la red, no tienen para establecer una comunicación por full duplex, sino que tiene que ser del tipo duplex o half duplex. Y por último vamos a guardar las configuraciones que vayamos haciendo. Es importante recordar que en este fabricante, en este sistema operativo que utiliza el fabricante, las configuraciones se aplican en el momento que yo las ingreso a través de la terminal, pero si reinicio el dispositivo, esas configuraciones que yo ingresé se perdieron, las tengo que persistir. Por ejemplo, después vamos a ver con otro fabricante, esas configuraciones pueden persistir aún reiniciando el equipo. Bueno, ahí vamos a habilitar alguna opción de depuración o de regla que diga que eso no puede ocurrir, ¿no? Porque imagínense que estén configurando y por X motivo se ingresan un comando mal, una configuración mal, y esa configuración, si se aplica a partir de ese momento, bueno, si hace que yo pierda conectividad con él, voy a requerir tener acceso físico para poder resetearlo, etc. En la mayoría de los switches, la forma más fácil de conectarnos es por medio de un cable de consola. Repito, estamos trabajando con switches que no son domésticos. Si bien en el mercado actualmente hay switches bastante económicos que tienen esta conexión consola. Incluso sustituyen la conexión consola con un cable micro USB para poder conectarse. Es exactamente lo mismo, pero diferente cable. Internamente el protocolo es exactamente el mismo, el RS232, la comunicación serial, etc. Entonces, en este modelo de switch, para poder conectarnos, vamos a requerir de un cable de consola. Como lo muestra la imagen, el cable de consola no es más que un cable con un pinout específico, en donde un extremo tiene un conector de B9 hembra y en el otro extremo tiene un conector RJ45. Esa distribución la pueden encontrar, está estandarizada. Les voy a dejar en la plataforma el link para una imagen para que vean la distribución de pines, el pinout, para que si hoy necesitan un cable y no lo tienen, bueno, lo puedan armar, ¿no? Simplemente sabiendo ese pinout, lo pueden, comprando los conectores, lo pueden armar. Es sumamente sencillo a través de esta conexión establecer una sesión terminal con el dispositivo que puede llegar a no tener ninguna configuración en ese momento, y a partir de ahí, en esa sesión de terminal, ir ingresándole los comandos de configuración, ¿no? Como vamos a ver ahora, una IP para poder acceder remotamente. Tengan en cuenta que si bien el extremo que se conecta al equipo es un puerto serial de B9, si ustedes están con un portátil, a no ser que el portátil sea de unas cuantas generaciones anteriores que venían con puerto serie incluido, van a necesitar un conversor USB a RS232. En la primera clase les mostré ese cable que vamos a estar utilizando en el aula. Y en el otro extremo, el RJ45 no va conectado a cualquier RJ45 del switch, sino que específicamente el switch lo detalla muy bien, va en la conexión consola. Si lo conectamos en otro lado, los valores de tensión van a ser diferentes entre Ethernet y RS232,
por lo que no vamos a tener conectividad, no nos va a funcionar. Cuando encendemos el switch, le damos alimentación y le damos el interruptor y establecemos desde el host que estemos nosotros trabajando, con una node o un PC, establecemos una sesión como terminal contra el puerto COM que nosotros lo acabamos de conectar a ese cable consola. Entonces de esa manera el cliente de terminal que estemos utilizando, por lo general se utilizan el hiperterminal o el PuTTY que ya hemos utilizado en cursos anteriores, siempre detallando el puerto lógico del equipo que estamos utilizando, ¿no? El puerto COM que estamos trabajando, COM1, COM2, COM-N, dependiendo de las configuraciones del equipo. Ahí establecemos no solamente el puerto lógico, sino que también establecemos la velocidad. Tenemos que ver el dispositivo si utiliza una velocidad de 9200 baudio, 9600 baudio, perdón, 115.000 baudios, 56.000. Bueno, todo eso el fabricante del dispositivo nos tiene que dar detallado para nosotros poder comunicarnos. Al momento de comunicarnos, en este modelo de switch, lo que va a ocurrir es que automáticamente vamos a poder ver el proceso post del equipo, el Power on Self Test, como lo realizan las PCs, en donde vamos a tener diferente información sobre el modelo, la versión del dispositivo, el firmware del dispositivo que tiene cargado, bueno, diferente información que nos va a ir dando el equipo a medida que boote, ¿no? Y es en esa sesión de terminal en donde nosotros vamos a comenzar a ingresar nuestras configuraciones. Como podemos ver, al momento que el equipo termine de encender, que termine de cargar el firmware, termine de aplicar las configuraciones que tiene en su memoria flash, nos va a aparecer una prompt en donde nosotros vamos a poder ingresar los comandos. En este caso podemos ver que el dispositivo está totalmente de fábrica y nos pregunta si queremos ejecutar el asistente de las configuraciones iniciales. Le podemos dar que sí o le podemos dar que no. En nuestro caso vamos a ingresar que no, porque nosotros vamos a hacerlo de manera manual a esas configuraciones en función de cada uno de los comandos que queramos hacer. Al momento de bootear, como comentamos la clase anterior, el iOS, el dispositivo, el sistema operativo de Cisco, tiene dos modos de configuración, al igual que el modo dual que vimos en sistemas operativos, en donde un modo, que es el modo privilegiado, nos sirven para ingresar configuraciones, cambiarle configuraciones, ver las configuraciones, etcétera, y otro nos sirve como modo de diagnóstico, establecer alguna prueba a través del protocolo ISMP con la aplicación PIN, por ejemplo, y ver algunas configuraciones muy básicas, pero no nos permite cambiar configuraciones. El modo, en función del último símbolo que nos aparezca en la prompt, que va a ser, como en este caso se ve, el símbolo mayor que, ese nos está indicando de que estamos actualmente en el modo de diagnóstico. Ingresando el comando enable, lo que vamos a lograr es escalar de privilegios y pasar al modo privilegiado. Un comando que podemos ingresar desde el modo de diagnóstico es el comando showline. Showline nos permite ver todas las terminales virtuales que tiene el dispositivo. Por ejemplo, la 0, que es la terminal física, la sesión del cable consola que nosotros estamos utilizando, y las demás son todas las terminales virtuales, como pueden ser conectarnos por Telnet, SSH, etc. Con el comando enable pasamos al modo privilegiado, y dentro de este modo privilegiado las primeras configuraciones que vamos a hacer es darle una IP al switch. ¿Para qué? Para administrarlo remotamente. Esta IP de administración que tienen los switches se le llama IP administrativa. Es decir,
que va a estar en una subred no igual a la LAN a las LAN que pueda contener ese switch, sino que va a tener un direccionamiento de una subred que le vamos a llamar subred administrativa. Es decir, que todos los dispositivos que conectemos y queramos gestionar remotamente, los vamos a agregar adentro de esa subred. Entonces, esta IP administrativa la vamos a utilizar para establecer sesiones remotas con el dispositivo y también a la hora de cuando hagamos filtrado de paquetes, ¿no? Decirle que no todo el mundo se pueda conectar a ese switch, sino que se pueda conectar una subred específica, una red específica, y así evitar que cualquiera haga un intento de iniciar sesión en ese dispositivo. Para configurar esta IP administrativa existe una interfaz virtual que ahora la vamos a llamar VLAN 1. Esta VLAN 1 tiene la particularidad de que los frames Ethernet no se etiquetan. Eso lo vamos a ver en la siguiente presentación cuando veamos redes virtuales o VLAN. Pero lo que tenemos que saber hasta el momento es que la interfaz virtual VLAN 1, por defecto, todos los puertos que pertenecen al switch están incluidas en esa interfaz. ¿Cómo hacemos para agregarlo a una IP administrativa? Estando en el modo privilegiado, ingresamos el comando configure terminal, ingresamos a la interfaz virtual con el comando interface VLAN 1 y ahí dentro le agregamos la configuración IP en formato decimal a través del comando IP address. IP address, la IP, espacio y la máscara de red. Esa máscara de red y la IP siempre en notación decimal. Por último, habilitamos esa interfaz administrativamente con el comando no shutdown. Con el comando shutdown lo que podemos hacer es bajar esa interfaz si queremos deshabilitarla. Un ejemplo. Una vez que el switch tenga direccionamiento IP, lo que necesitamos es decirle, bueno, ¿cuál va a ser la dirección del siguiente salto? Si le llega el paquete al switch de una subred remota que él no conoce, reenvía ese paquete a la IP del siguiente salto. La IP del siguiente salto, en este caso vamos a utilizar la puerta de enlace o el gateway. Para eso ingresamos una ruta estática que es, dentro de configuraciones del terminal en el modo privilegiado, el comando IP default gateway, le agregamos el direccionamiento IP. Ese direccionamiento IP tiene que estar dentro de la misma subred de la IP que yo le apliqué a la interfaz virtual VLAN 1. Por ejemplo, podemos ver en la captura una sesión de terminal donde agregamos esa configuración. El siguiente paso es, como han podido observar, el administrador que se conectó a través de la conexión física de consola no necesitó ninguna contraseña para conectarse a la terminal y escalar entre el modo de diagnóstico y el privilegiado. Entonces, para hacer eso podemos poner una contraseña, es decir, que cuando se conecte un cable consola, porque esto, imagínense lo que puede ocurrir si el administrador no agrega esas configuraciones. Lo único que tiene que tener cualquier usuario malintencionado es un cable consola, un equipo, lo conecta y va a poder interactuar con esa sesión de terminal. En un principio, si esa sesión tiene contraseña, el modo privilegiado no le va a dejar hacer mucha cosa. Pero ya al acceder al modo diagnóstico, ya tiene la posibilidad de ejecutar comandos, es decir, consumir recursos del procesador del propio dispositivo, del propio switch. Entonces, una buena práctica es configurarle la contraseña a la conexión a la terminal de consola y para filtrar eso, para que no cualquiera pueda
conectarse al modo privilegiado ni diagnóstico. ¿Cómo lo hacemos? Configure terminal, con el comando line console 0, ingresamos a la sección de la terminal consola, le agregamos el comando password, una contraseña, y habilitamos ese password con el comando login. Ya dejamos configurada la terminal consola. Ahora lo que necesitamos es configurar las terminales virtuales. Esas terminales virtuales, por ejemplo, acá podemos ver que si yo selecciono un rango de terminales virtuales, como por ejemplo acá puedo habilitar la terminal desde la 0 a la 15, todas estas, le agrego una contraseña y las habilito con el comando login. ¿Qué voy a poder hacer? Es mostrar o habilitar a todas esas terminales esa contraseña. Por defecto tiene habilitado Telnet, con lo cual ahora con un cliente Telnet, por ejemplo PuTTY, puedo conectarme directamente al switch, a la IP que yo le configure. Un comando sumamente útil a la hora de ver las configuraciones es show running config. Show running config se configura en el modo privilegiado, está mal acá en la presentación, ya la corrijo, que sirve para mostrar todas las secciones de configuración que tiene ese dispositivo. Eso es útil porque toda esa salida, que es un string, es una cadena de texto, lo puedo copiar a un blog de nota, guardármelo y bueno, ahí tengo todos los comandos con su sección correspondiente. Y bueno, por ejemplo, clonar configuraciones es sumamente fácil porque es copiar y pegar ese archivo de texto, ¿no? Para habilitar el acceso remoto, recuerden que SSH, para cifrar la sesión, se necesita de un certificado, un RCA. Es por eso que ese certificado yo lo puedo crear desde el propio dispositivo o lo puedo tener creado desde un PC. Pero vamos a ver cómo haríamos para configurarlo, para crearlo desde el propio dispositivo. Para eso necesitamos un dominio a la hora de crear un certificado. Entramos en las configuraciones del terminal, ingresamos IP, domain name y el dominio que nosotros vamos a estar utilizando. El comando cryptokey generate RCA va a generar el certificado con la clave pública, clave privada. Vamos a crear un usuario en el dispositivo con el comando username, usuario, password y la password para ese usuario. Vamos a seleccionar el rango de terminales virtuales del 0 al 15, o sea, todas esas sesiones, y le vamos a decir que utilice por defecto el protocolo SSH para acceder remotamente a esas terminales. Por defecto se utiliza Telnet. Y habilitamos con el comando login local la base de datos de usuario local, o sea, el usuario que nosotros agregamos es el que vamos a estar utilizando a la hora de conectarnos remotamente. Si quisiéramos en la práctica esto, no lo vamos a tener así, no vamos a tener una base de datos de usuario en cada uno de nuestros dispositivos. Cuando veamos más adelante en el curso, vamos a estar utilizando una base de datos centralizada de usuarios, por ejemplo a través del protocolo Radius. Centralizamos todo eso, que puede estar incluso guardado en una base de datos, en un Active Directory, en un LDAP, y los dispositivos consumen esa base de datos. Entonces tengo los usuarios centralizados en un único punto y con la información actualizada en todos los demás dispositivos. Y bueno, por último habilitamos el protocolo en su versión 2. Por defecto queda habilitado en la versión 1. Acuérdense que la versión 1 es más antigua, tiene unas vulnerabilidades y siempre recomendamos estar trabajando en la última versión. Bien, comentamos que dentro de la VLAN 1 todos los puertos pertenecen automáticamente a ella, ¿no? Si yo estoy trabajando en la práctica con un switch, puede que no todos los puertos del switch se estén utilizando en un determinado momento. Entonces, una buena práctica de seguridad
para evitar bucles, para evitar clientes no deseados, es que los puertos que no tienen nada conectado, no tienen ningún puerto de red conectado, se deshabiliten. De esta manera, deshabilitados, lo que vamos a ver es que solamente los puertos habilitados van a estar funcionando. Y los deshabilitados, si alguien viene con un notebook y conecta ahí un cable de red, va a ver que el puerto que no va a tener enlace, no va a tener actividad ese puerto de red. Es como si el cable no estuviera funcionando, porque las lucecitas de la tarjeta de red y la del switch no van a estar operativas. Entonces una buena práctica es esa, deshabilitar los puertos que no se utilizan para que no cualquiera pueda venir y meter mano a ese dispositivo. ¿Cómo podemos seleccionar y deshabilitar un rango de puertos? Bueno, en el switch entramos a las configuraciones del terminal. Con el comando interface range podemos seleccionar un rango de puertos, en este caso son el módulo 0 de Fast Ethernet, desde el puerto 4 al 7. Ingresamos, miramos que en la prompt nos va a aparecer el nombre del switch, S1, config range, eso es que las configuraciones que ingresemos a partir de este momento se van a aplicar a todo ese rango que yo seleccioné, como en este caso es el comando shutdown. Shutdown se va a agregar en cada uno de esos puertos. Si hacemos el comando show running config en el modo privilegiado, vamos a ver que en la sección de Fast Ethernet 0, desde el 4 al 7, vamos a ver que tiene el comando shutdown. Bien, un protocolo que nos sirve para filtrar la información. La buena práctica que vamos a comentar es no tener todos los puertos habilitados. Bueno, pero ¿qué pasa? Si tengo un puerto habilitado, tengo que tener un mecanismo para que no un usuario llegue a ese puerto, lo desconecte, el cable de red que esté conectado a él, y conecte su notebook, por ejemplo, porque ese puerto está habilitado. Pero tengo que tener ese mecanismo que me permita a mí evaluar si el usuario que está conectado es el que está habilitado o es otro. Entonces ahí entra a jugar por security. Por security son una serie de medidas de seguridad que le podemos aplicar a los puertos de un switch Cisco, ¿no? ¿Cómo funciona esas medidas de seguridad? Bueno, yo puedo especificar una o una lista de direcciones MAC que están permitidas en un puerto. Y puedo configurar que si un puerto detecta una dirección MAC que no está asociada a esa lista de direcciones MAC permitidas, o sea que va a ser una dirección MAC que no está autorizada, que no está permitida para acceder a la red, el puerto se deshabilita. Puedo tomar diferentes acciones, pero por lo general es que el puerto se deshabilita. Y aún si el usuario malintencionado, vuelve a conectar la MAC del dispositivo que sí está permitido, el puerto no va a dar actividad, porque el puerto yo lo puedo deshabilitar y solamente el administrador de la red poder habilitarlo nuevamente, ¿no? O sea, eso necesita de que el administrador lo van a llamar y le van a decir no me funciona la tarjeta de red, y él va a mirar y dice, tengo un evento que se detectó un X dirección MAC que no estaba autorizada en un determinado horario, en una determinada hora. Entonces ahí la empresa puede tomar acciones contra si logra identificar el usuario que hizo esa maniobra, ¿no? De querer conectar un equipo a una red que no estaba permitido ese equipo. Imagínense en una empresa, en una corporación, en donde alguien conecte una computadora, un host que no sea el de la empresa. Puede ocurrir un desastre, porque si ese equipo estaba infectado con virus, bueno, me replica los virus a toda la red de la empresa. Entonces eso tengo que filtrarlo y tomar una medida contra el usuario que hizo eso. En el curso vamos a ver, por ejemplo, que ese evento
no solamente deshabilite el puerto físico, sino también que genere una notificación a un servidor syslog, en el cual ese servidor syslog procesa esa notificación y a la hora de ser un mensaje que proviene de un dispositivo a través de port security, que ese syslog, ese servidor de logs, se encargue de sacarle una foto a través de una cámara IP que está en esa red que ocurrió esa violación de seguridad, ¿no? Entonces ahí el usuario puede ver realmente en tiempo real el administrador, perdón, puede ver en tiempo real quién es el usuario que estaba conectándose y que hizo esa maniobra y tomar acciones. También puedo notificar por mail esa violación de seguridad, adjuntando una foto de la persona que es responsable de esa violación de seguridad. Dentro de Port Security existen 3 modos de violación de la seguridad de un puerto. El primero, que es el modo Protect, es cuando se configura una cantidad de direcciones MAC seguras a un puerto específico. Aquellos paquetes Ethernet que tengan una dirección de origen desconocida se van a descartar. El siguiente modo, Restrict, es igual al anterior, pero solamente genera una notificación al servidor de syslog, a un syslog, ¿no? Y Shutdown es igual al anterior, pero desactiva el puerto apagando el LED de estado. Entonces en ese momento ahí, imagínense, yo tengo quiero diagnosticar el problema de conectividad en un puesto de red y no está funcionando. Bueno, ¿qué puede ser en este momento? Puede ser que sea problema físico, la tarjeta de red que no funcione, el cable que esté mal, que esté cortado, el jack, si tengo un conector de red, un RJ45, puede ser que esté mal. O desde el lado del switch puede ser de que esté implementada la política de shutdown, de port security. Entonces de esa manera, cuando se produce la violación de seguridad, se deshabilita ese puerto y el LED queda totalmente apagado. Por más que le conecte después un equipo cuyo tarjeta de red esté funcionando correctamente. Bien, acá podemos ver una tabla de los diferentes modos y de en cada modo qué acción toma. Tengamos en cuenta la opción Restrict, que solamente es el único que envía un mensaje al syslog. En los demás modos no. ¿Cómo configuramos por security? En las configuraciones del terminal ingresamos al puerto físico que queramos aplicar esa configuración. Ingresamos el comando switch port mode access, switch port security, switch port security maximum 2. En este modo lo que va a hacer es que va a prender solamente 2 MAC de orígenes y todas las demás que lleguen nuevas se van a descartar, se va a descartar ese paquete. Y bueno, podemos registrar la MAC, las MAC que nosotros queramos. Y en este caso aplicamos el modo de el shutdown, ¿no? Switch por security violation shutdown. Entonces cuando se detecte una MAC que no está permitida, se cierra la conexión, se deshabilita el puerto. Como podemos ver, tenemos un nuevo punto de falla, ¿no? Que el puerto físico del switch esté deshabilitado por el modo shutdown de port security. No vamos a ver en los links de actividad, no lo vamos a ver encendido, ¿no? Como si fuera un error físico de cableado. Otra configuración que podemos darle al switch, que es muy importante, y más si tenemos una red con muchos dispositivos, muchos switches, es el hostname, ¿no?
el nombre lógico del switch. Como podemos ver, en el prompt ya nos dice el nombre que tiene el switch. En las configuraciones de terminal, con el comando hostname seguido de un string, podemos ver cómo podemos cambiarle el nombre. Bien. Otra configuración importante es, dentro de las configuraciones del terminal, agregarle contraseña a la hora de cambiar de contexto del modo diagnóstico al modo privilegiado. Con eso, con el comando enable password y la contraseña, podemos agregarle una contraseña. Es decir, que cuando estemos en el modo de diagnóstico y le ingresemos el comando enable, ahí nos va a solicitar esta contraseña. Existen dos formas de agregarle la contraseña, el enable password y el enable secret. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Es que en el enable password, la contraseña que nosotros ingresamos, si hacemos el reporte de las configuraciones con el comando show running config, nos va a aparecer esa contraseña que ingresamos en ese reporte. En cambio, con enable secret, nosotros encriptamos en una hash esa contraseña. Entonces, si alguien me puede ejecutar en modo privilegiado show running config, no va a poder ver en la sección de contraseñas la contraseña cifrada, pero no la va a poder desencriptar. Es un cifrado de un solo camino, o sea, es como una hash, ¿no? O sea, puedo cifrarlo en un sentido solo, no puedo desencriptarlo. La siguiente configuración es controlar cuánto tiempo tiene que pasar para cortar la sesión con lo que es el exec timeout. Por ejemplo, vamos a hacerlo en la línea de terminal de consola, la línea física. Dentro de configuraciones del terminal, line console 0, con el comando exec-timeout y pasándole como argumento los minutos y los segundos, podemos especificar ese timeout. También podemos crear un banner, que el banner es un mensaje que se muestra a la hora de conectarnos, por ejemplo, de establecer una nueva sesión con el dispositivo, de mostrar el message of the day, el mensaje del día, etcétera, ¿no? Ese banner, si bien es un texto, por ejemplo, a la hora de hacer un login, nosotros podemos especificar que por políticas de la empresa se está monitoreando la sesión. Entonces todo lo que el usuario está ingresando va a ser almacenado, y en el caso de que el usuario quiera hacer un acceso no autorizado, la empresa está autorizada a tomar acciones legales contra ese usuario, ¿no? Etcétera. Muy importante. Continuando con las configuraciones, el modo y la velocidad del puerto. La velocidad, si vamos a estar trabajando con un dispositivo, o sea, el dispositivo que se va a conectar en el switch va a estar trabajando a 10, a 100, a 1 gigabit por segundo, a 10-100 megabits por segundo. ¿Qué modo de conexión va a estar utilizando? Duplex, half duplex, full duplex, etc. Por último, cuando ya agregué todas las configuraciones, si nosotros reiniciamos el dispositivo a través del interruptor o por el comando reload o que se me va la alimentación y se me interrumpe la alimentación del dispositivo, lo que va a ocurrir es que las configuraciones que yo ingresé hasta ese momento se van a perder. Entonces, ¿cómo persisto esas configuraciones? Desde el modo privilegiado tengo un comando que es el copy running config, que es las actualizaciones de memoria, o sea, las que se están ejecutando, se van a copiar al startup config. Startup config es un archivo que se procesa a la hora de bootear el dispositivo, a la hora de la etapa de booteo, y está almacenado en una memoria flash que tiene el dispositivo. También lo que podemos hacer es guardar o copiar esas configuraciones del dispositivo a un servidor remoto a través del protocolo TFTP. Ingresamos copy running config espacio TFTP y ahí el asistente nos va a solicitar la IP del servidor de TFTP. Acuérdense que es del protocolo TFTP, Trivial FTP. No es lo mismo que un servidor FTP.
En este protocolo no, lo único que podemos hacer es capturar un archivo, bajar un archivo del servidor y subirlo. No podemos crear directorios, no podemos, no tenemos comandos para acceder a movernos en esa estructura, en ese sistema de archivos.